vino bien el break para la cena y relajarnos y conversar. Conversé con algunos de ustedes durante la cena, cosa que no había podido hacer en el almuerzo ni en el desayuno, así que es muy lindo. Eso es lo que más disfruto de los seminarios, esas charlitas así, en esos huequitos con unos y con otros. Terminamos en el bloque anterior de ver el tema de la ley de la vida, o al menos de entender a qué nos referimos cuando hablamos de la ley de la vida, ¿no? Y siguiendo más o menos el cronograma, entonces tenemos causa-efecto, la ley de la vida, los dos pilares fundamentales, ¿sí? Nada existe por sí mismo, nada existe para sí mismo. La ley de la vida, la ley fundamental de la naturaleza, la ley de causa y efecto, tomar para dar, el entendimiento del ser humano como un canal con una entrada y salida. Estamos hablando todo de eso, ¿no? Y bueno, nos falta un pasito más. Llevamos como un tema atrasado, pero no importa. Yo estaba en duda si presentar un caso clínico ahora, es decir, la historia real de un paciente para analizarla, o si avanzar un poquito más con la teoría, y decidí avanzar un poquito más con la teoría. Y ya a partir de mañana empezamos directamente a relacionar todo esto con la salud, porque ahora pareciera como que, ¿y esto qué tiene que ver con mi hepatitis, no? O mi apendicitis. Bueno, ya mañana empezamos a relacionar, pero hemos llegado a la parte central hoy. Si se quieren olvidar de todo lo demás, olvídense, pero no se olviden de lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver, en este momento, vamos a hablar del corazón. Y hablar del corazón es hablar del corazón, del núcleo mismo de este mensaje. Y cuando hablamos de corazón, cuando hablamos del corazón, no estamos hablando del músculo cardíaco acá detrás de la parrilla costal, ¿sí? Seguimos hablando del espíritu del ser humano y estamos hablando de una parte de nuestro espíritu. A los efectos de poder entender estas cosas que son inmateriales y son tan difíciles de describir y de visualizar, porque nunca las hemos visto. Yo nunca vi un espíritu, ¿sí? Nunca le saqué una foto, nunca le saqué una radiografía, pero sí entendemos que el corazón forma parte del espíritu del ser humano, el corazón al que se refiere la Biblia, ¿no? Y del que vamos a hablar ahora. Es como si el espíritu fuera un órgano con suborganelas por dentro. Si algunos me decían, explícanos eso, bueno, no tengo ninguna diapositiva hecha, quizás para algún próximo seminario trataré de hacerlo. Pero vieron como una célula tiene distintas organelas por dentro, tiene su membrana por fuera, tiene el núcleo, tiene el complejo de Golgi, tiene ya ni me acuerdo de biología molecular, ¿sí? Bueno, algo así sería nuestro espíritu. Es un todo el espíritu, pero como que tiene distintas, podríamos llamarle organelas o pedacitos con distintas funciones. Dentro de nuestro espíritu está el intelecto, están
las emociones, está la inteligencia, está la moralidad. Tenemos una parte que es consciente y tenemos una parte que es subconsciente. Entonces, empezamos a visualizarlo como una unidad funcional con cada uno de los que mencionábamos esta mañana, las capacidades superiores del ser humano de las que nos habla la señora White, como siendo un pequeño pedacito, una pequeña función de ese todo que es el espíritu del ser humano, ¿sí? Entonces vamos a hablar del núcleo de todo esto, que es el núcleo del espíritu, que es el corazón del hombre. ¿Quién es el que más habla del corazón en la Biblia? ¿Salomón? Sí, señora, Salomón. Salomón tiene su trabajo de investigación, su tesis doctoral, hecha en el corazón del hombre. Por supuesto, vamos a hablar de cosas que no se pueden ver ni tocar. ¿Alguno de ustedes alguna vez vio o tocó o radiografió un átomo? No, ¿no? No tenemos ningún superdotado aquí. Pero cualquiera de ustedes identifica esta estructura como la estructura básica de un átomo, ¿verdad? Un modelo atómico. ¿Cómo podemos obtener un modelo si nunca lo vimos? ¿No? Nunca lo vimos, pero ¿sabemos que funciona así o no? ¿Qué nos demuestra Hiroshima? Efectos. ¿Que este modelo funciona o no? Sí. Sí que funciona, ¿sí? Funcionó tal cual como estaba planificado en base a ese modelo. Algo parecido es lo que vamos a hacer ahora. Yo voy a presentar un modelo del funcionamiento del corazón del ser humano. Nunca lo vi, nunca lo miré un microscopio, pero cada paciente mío prácticamente es como una bomba de Hiroshima que me confirma que así funciona, que así es como funciona el corazón del hombre. ¿Sí? Tengo visitas esta tarde aquí y me encantan. Entonces, un modelo de funcionamiento del espíritu o de la mente del ser humano. La forma como suelo describirlo con palabras es como una bandera argentina. Perdón, estamos en Chile, pero yo lo describo como una bandera argentina y tampoco como la alemana, porque la alemana también tiene 3 franjas, pero la colombiana, pero es que la argentina me calza justo porque tiene una franja celeste, una blanca y una celeste. Y así es como el modelo que vamos a usar para analizar un poquito esto. Si no les gusta y tienen algo contra los argentinos, pueden usar el modelo del sándwich, ¿sí? El pan, el relleno del sándwich y la otra rebanada de pan. Llámenlo bandera argentina, llámenlo sándwich, como quieran mejor. Esto entonces va a representar nuestra mente o espíritu. Entonces en rojo, creo que ya está, no lo mencioné al comienzo, ya estamos a mitad del seminario y no lo mencioné, pero con color rojo estamos simbolizando todo lo que tiene que ver con nuestro espíritu y con color verde todo lo que tiene que ver con la biología, con nuestro cuerpo, ¿sí? Solo para usar el verde como un color por convención relacionado con todo lo que tiene que ver con biología. Y el rojo porque no sabíamos qué otro color asignar. Entonces, nuestra mente, esto ya lo hemos visto. Decíamos, nuestro espíritu recibe información. Esa información la procesa, toma decisiones y fabrica o libera un impulso eléctrico. ¿Y a dónde va a ir este impulso eléctrico? ¿Qué tendríamos que tener aquí abajo?
una corteza cerebral o un cerebro. ¿Sí? Lo que el espíritu decide se transforma en una corriente eléctrica que luego la corteza cerebral la va a distribuir a todo el organismo y entonces vamos a realizar las acciones que decidió nuestro espíritu o dejar de realizar aquellas que hemos decidido. Decíamos, aunque lo mencioné muy de pasada, no me aboqué a enfatizar ese aspecto, pero que el espíritu del hombre vive de información. ¿Sí? Así como el estómago, podríamos decir así, vive de los alimentos que le ponemos, la información es al espíritu del hombre lo que los alimentos son al estómago. Nuestro espíritu se alimenta de información. Decíamos que el amor es una información. ¿De qué modo nos llega la información? A través de los sentidos. Allí solo dibujé 3 flechitas, pero deberían ir 5. Gusto, olfato, oído, vista, tacto. Son las avenidas del alma. ¿Sí? Son las formas como nos llega la información a nuestro espíritu. ¿Dónde se ubican nuestras necesidades? Bueno, antes de eso, ¿por qué lo dividí en tres niveles o bandas? Porque vamos a hablar del corazón y el corazón es justamente la franja del medio. Aquí sé que hay por lo menos 2 psicólogos, no sé si hay alguien más. Brevemente les cuento. Cuando terminé medicina y empecé a estudiar psiquiatría, yo decía, yo voy a estudiar psiquiatría porque con psiquiatría trabajamos de manera científica. Analizamos el cerebro, usamos medicaciones. La psicología, eso de curar con palabras, me suena a brujería. Este era mi pensar no hace tanto tiempo atrás. ¿Sí? Eso es brujería. ¿A quién vas a curar con palabras? Fui aprendiendo y las evidencias me pegaban cachetazos uno tras otro de que se veían hasta mejores resultados con psicoterapia a veces que con fármacos. Entonces tuve que ponerme a pensar o a repensar mi postura y dije, y en un momento del transcurso del estudio dije, a ver, ¿por qué estoy tan negada con la psicología? ¿Cómo cura Dios? Con su palabra. Y cuando esto me entró, dije, entonces no es tanta brujería, hay algo de cierto en todo esto. Ya empecé a tenerles un poquito más de cariño a los psicólogos. Así todo, cuando me tocó cursar las materias de psicología y demás, estaba peleadísima con Freud. Imagínense, tener que ir a rendir psicología y estás peleada con Freud. Pero bueno, a mí no me sacaban de la cabeza que ese hombre tenía algo que no le funcionaba muy bien, pero tenía que estudiar sus teorías y presentarlas para rendir y aprobar. Mi espíritu buscaba propósito, ¿no? Tenía que rendir y aprobar. Y nunca le di más valor a los escritos de Freud, padre de la psiquiatría, que estudiar para el examen y aprobar.
Sin embargo, cuando descubrí el corazón en la Biblia, empecé a mirar con un poquito más de respeto a Freud. No en todo, sino que pude seleccionar y decir, bueno, en esto no tiene sustento bíblico, pero en estas cosas sí. O sea, cuando yo hable de subconsciente, y vamos a ver que el corazón es subconsciente, no me estoy fundamentando en los conceptos de Freud, sino en lo que la Biblia nos presenta. ¿Sí? Freud habla del subconsciente, pero yo no le creía hasta que no lo descubrí en la Biblia. ¿Sí? Bueno, dicha esa aclaración, vamos a la siguiente. Dios mismo dice en Jeremías que hay una parte de nuestra mente que se llama corazón que está oculta y que es engañosa. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño las mentes y los corazones. Entonces, lo dijo Dios, no lo dijo Freud. ¿Sí? Dios dice que hay una parte de nuestra mente que es engañosa, que es perversa y que está oculta. ¿Quién la conocerá? ¿Quién la conocerá? O sea, no lo conocemos. Años atrás, cuando yo leía este versículo, yo interpretaba, engañoso es el corazón más que todas las cosas, yo interpretaba que se refería a que de nuestro corazón salen las mentiras que les decimos a los demás. ¿Sí? Cuando yo le miento a mi mamá cuando era muy chiquitita, o a mi vecina, o le digo a mi hijo decirle que no estoy, o cosas así. Engañoso, entonces yo aplicaba que eso es el corazón engañoso que nos hace decir engaños, cosas que no son verdad. A partir del conocimiento de la ley de la vida, me cambió totalmente la mirada y puedo entender mucho mejor y las cosas empiezan a tomar, los textos bíblicos, lo que Dios dice en su palabra empieza a tomar otro color muy distinto a partir de este entendimiento que voy a compartir ahora. Estoy con la boya un poquito... Entonces, hablando del modelo, entonces nuestra mente sería, nuestro espíritu tendría una parte consciente, en el centro una parte inconsciente y en la parte superior una parte consciente, por decirle así, superior. Se imagina que todo esto no tiene forma, pero bueno, es como que hay 3 o 2 funciones con una que no sabemos lo que pasa allí en el medio. En la franja superior, entonces, a ver, primero de todo, ¿cuál es la función principal? Tiene muchas otras accesorias, ¿sí? Decíamos que nuestro espíritu siente, evalúa los aspectos morales, pero la función principal de nuestro espíritu es la de pensar, ¿sí? Con todo lo que pensar implica. Cuando la información nos llega, mayormente por lo que escuchamos o lo que vemos, la primera evaluación que tiene que hacer nuestra mente es decidir si esa información que recibimos es verdadera o falsa. ¿Sí? Automáticamente cuando escuchamos, esto es involuntario, o sea, no lo hacemos ni siquiera queriendo. Recibimos una información y automáticamente tenemos que correlacionarlo, ¿sí? Perfecto. Esperamos. Entonces, hacemos el reinicio y retomamos para la gente que está online. O sea, ¿empezamos desde el comienzo? No, desde aquí. Ah, ok. No hay problema. ¿Ustedes me dicen? ¿Puedo preguntar algo mientras? ¿Sí?
subconsciente. Por contraposición, ¿cuál ha sido su interpretación? Que el amor es una emoción. Que el amor es una persona. Ok, está bien. ¿Y de Dios qué sale? El amor. Su palabra. Y la palabra es información. Sí. ¿Sí? En ese sentido. En ese sentido. Mm. ¿Sí? Para yo tomar el amor de Dios tengo que tomar su palabra, no tengo otra forma. Tengo que tomar su palabra, creerla. Obviamente vamos a pasar por todo este proceso primero. Primero voy a validar a ver si es verdadero o falso lo que Dios me está diciendo, lo que su palabra está diciendo. Y a través de la naturaleza. También. Y a través de la naturaleza también. Tenemos el amor, recibimos información. La evidencia. Claro, tenemos las evidencias del carácter de Dios, que es amor, en cómo funciona toda la naturaleza, en la ley de que toda la naturaleza sirve no a sí mismo sino a los demás. Esa es la clara evidencia del carácter de Dios, que todo lo da y no se queda nada para sí. Lo vemos en la naturaleza. Entraba con la 5 bajo la avenida. Mientras no nos digan el ok los muchachos de audio, ¿podemos seguir con preguntas? Aquí hay una. Sí. Adelante. En relación a eso estaba pensando que, claro, si el amor es información, Dios me revela su palabra, el ministerio de Jesús, la naturaleza, todo eso entra como información Claro. pero a través de mis sentidos. Sí. Y esta información va a actuar en mis facultades superiores y va a llegar hasta las inferiores, donde yo voy a sentir algo. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que voy a sentir? Que sería como los frutos del amor, y me recuerda el texto bíblico de Gálatas. El fruto del Espíritu. Es Gozo, amor, paz, paciencia, amor, bondad, gozo. benignidad, fe. Y eso sería un estado anímico, emocional, una actitud que finalmente surge de esta información del amor. Correcto. Eso, Y que beneficia a los que nos Claramente, rodean. correcto. ¿Y que beneficia? A los que nos rodean. Obviamente, porque se expande. Claro. ¿Sí? Correcto. La mayoría de la gente piensa que el amor es una emoción o un sentimiento. Ahí nuevamente necesitamos recurrir a entender qué es causa y qué es efecto. La emoción bonita, eso lindo que se siente, es efecto de haber tenido un pensamiento de amor. ¿Sí? Pero el amor no es ni la emoción ni es la química. Hay también allí en las neurociencias se estudia la oxitocina. ¿Dónde está la matrona? No está. Ah, sí. Sí, se habla de que la oxitocina es la hormona del amor. Como que si tenés más oxitocina vas a tener más amor, o si tenés menos oxitocina vas a tener menos amor. Creo que vamos a retomar la temática completa desde la semana. Ok, Pero estamos listos. perfecto. Así como el cortisol, que es el que nos produce el estrés. Perfecto. Retomamos entonces luego de un break aquí que tuvimos que hacer y aprovechamos a hacer algunas preguntas en la pausa, pero ahora retomamos nuestro tema. Decíamos entonces que nuestra mente o la información que llega a nuestra mente o espíritu llega inicialmente a un plano consciente, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de lo que escuchamos, de lo que vemos. Imagínense si el sentido del olfato llegara al plano subconsciente y de repente se empieza a quemar un cable y nosotros ni conscientes somos de que eso está sucediendo. Sería catastrófico, ¿no? Entonces, la información nos llega inicialmente toda a un plano consciente. Somos conscientes de eso. Y
Como las decisiones que vamos a tomar van a ir a darle órdenes al cuerpo, también tienen que ser conscientes, ¿sí? Porque yo tengo que ser consciente de lo que quiero hacer. Hasta ahí no hay ningún problema. La primera franja se encarga de evaluar si algo es verdadero o falso, supongamos, ya que mencionábamos el caso de un cable quemándose. De repente sentimos olor a quemado, escuchamos el detector de humo funcionar y vemos una llamarada, un fogonazo rojo. ¡Ting! ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿sí? Actuamos y tomamos decisiones en base a que esa información es verdadera. Me pasó alguna vez que a las 3 de la mañana suena la alarma de detección del detector de incendio, empieza toda una movida en un hogar con internado, un hogar de estudiantes con internado, toda una movida, la gente que se levanta empieza a bajar por las escaleras, qué sé yo. Llegamos abajo, falsa alarma, era solamente un simulacro de incendio para enseñarnos a ver cómo teníamos que hacerlo. ¿Sí? Siguiente vez que sonó la alarma de incendio, yo ya pensé, ¿será un simulacro o será verdad? Voy a asegurarme, voy a espiar, porque así me voy, ¿no? Y uno empieza a evaluar, ¿es verdadero o no es verdadero lo que estoy recibiendo como información? Y de eso tenemos que ser todos conscientes. Y con estos dos componentes no hay ningún problema. Acá nosotros funcionamos todos muy bien, o sea, salvo quienes tengan alguna patología ya muy severa, ¿sí? Pero no es el común, no es lo frecuente. El problema del ser humano llega acá. Ahí en el corazón, en el subconsciente, en el corazón o subconsciente, en el núcleo, en el centro mismo. Entonces, la información nos llega al plano consciente. Pero antes de tomar las decisiones, ¿por dónde tiene que pasar? Necesariamente. Sí, la flecha viene en este sentido. Antes de llegar acá, tiene que pasar por acá, ¿verdad? Sí o sí, querramos o no, todo tiene que pasar por ahí. ¿Cómo evalúa el corazón la información que recibe? Uy, eso es apasionante. Estamos hablando de dos sistemas de evaluación. A nivel consciente evaluamos la información como verdadera o falsa. ¿Y saben cómo evalúa nuestro corazón la información? Allí puse G o P. ¿Saben qué significa esa G o P? Ganancia o pérdida. Yo les decía que esto es un modelo atómico, yo nunca lo vi, pero funciona. Lo veo en cada paciente, ¿sí? Ante las situaciones que les toca vivir, uno ve determinada enfermedad, determinada patología en una persona, y uno sabe si esa persona ha estado teniendo pensamientos de ganancia o pensamientos de pérdida. Y a mayor la pérdida, mayor la enfermedad. Si la pérdida es mínima también la enfermedad, los síntomas. A ver si lo explico más adelante. Pero bueno. ¿Sí? Entonces las decisiones emergen otra vez. Ahora vamos a explicar cómo es la evaluación del corazón. No vamos a tener tiempo de explicar cómo se evalúa en verdadero o falso. No nos va a dar el tiempo, pero esta es muy bonita. Quizás mañana podamos, aunque sea así, rápidamente tocarlo. Pero es más interesante y más importante quizás para nosotros evaluar o conocer cómo opera la parte que no conocemos, la parte oculta de nuestros pensamientos. Si le quedan dudas o preguntas, después, como suelo hacerlo, voy a explicar lo mismo, pero con otros gráficos, con los mismos colores, pero con otros gráficos, y quizás allí ya va a quedar más claro.
algunas características del corazón o subconsciente. ¿Qué nos dice la Biblia? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque De él mana la vida. Entonces, del corazón o subconsciente surge toda nuestra vida. Recuerden que nuestra vida biológica se activa por la corriente eléctrica, ¿sí? Y es de ahí del corazón que empieza a generarse esa corriente eléctrica. Es el punto de partida de nuestra vida, de todo lo que sucede en nuestra vida. Dios dice, no tengo estas diapositivas las armé para un grupo donde se nos había prohibido hablar de religión. Entonces acá no estoy citando los textos bíblicos, pero ustedes pueden irlos relacionando, ¿sí? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Está escondido para el ser humano y Dios dice que Él solo lo conoce. Es decir, si está escondido para mí, pero es conocido para Dios, entonces para mí es subconsciente. Yo no soy consciente de lo que hay ahí. Lo mismo dicho, tratado de explicar de otra forma. Ahora en vez de con la bandera argentina, con 3 círculos superpuestos. Que simbolizan, por un lado, los que están en el área de salud mental, estoy queriendo dibujar el área cognitiva, el área volitiva y el área conductual, ¿sí? Las 3 esferas que afectan a una persona. En el área cognitiva, no puse la palabra cognitiva, pero tenemos allí los pensamientos y las creencias. En el área volitiva, allí podemos ubicar nuestra voluntad y nuestras motivaciones. Y en el área conductual, las acciones y conductas, o mejor dicho, las decisiones que nos van a llevar a tomar acciones y conductas. ¿Sí? Y de todas esas cosas somos conscientes, pero Dios nos dice que el corazón está oculto. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar con esta diapositiva? Cada uno de nosotros pensamos y creemos cosas que sabemos que creemos y pensamos, ¿sí? De las cuales somos conscientes. Pero cada uno de nosotros creemos y pensamos cosas que ni sabemos que pensamos y creemos, porque esta parte está oculta a nosotros. Cada uno de nosotros tenemos motivaciones de las cuales somos conscientes. Sabemos que tal o cual cosa me motiva. Yo sé que a mí me motiva a ver, ¿qué puedo decirles? A ver, ayúdame, vos que me conoces más. ¿Qué me motiva? Un seminario, dar un seminario de la ley de la vida. Allá voy, ¿sí? Donde Dios mande. Me motiva. Ahora hay cosas que me motivan de las cuales yo no soy consciente. ¿Sí? Y yo tomo decisiones y me llevan a tener ciertas conductas y acciones. Yo algunas sé, pero hay otras que no sé. ¿Sí? ¿Dónde está? Ah, ya está la señora que me preguntaba. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Se acuerdan? Aquí. Conductas y acciones, estas son las que yo quiero, pero el mal que no quiero, eso hago. Lo decía Pablo, me pasa a mí, les debe pasar a cada uno de ustedes. ¿Qué hay allí? ¿Qué es? ¿Será que Dios nos ha revelado qué hay en ese corazón oculto? ¿O será que las cosas ocultas pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres? Pero en su palabra dice, muéstrame lo que yo no veo. Exacto. Forma parte, yo creo que debe ser en lo que Dios más interesado está,
en revelarnos lo que hay acá dentro de cada uno de nosotros. Está oculto para nosotros, pero Dios está deseoso de revelárnoslo, de que veamos lo que hay allí, de que nos demos cuenta de lo que pasa allí. Hay un texto, no me voy a acordar ahora exactamente, pero después lo pueden buscar. Cuando el niño Jesús es llevado al templo como bebé, y allí estaba Simeón y Ana, y el Espíritu Santo les había revelado a Simeón que no iba a ver la muerte hasta que no viera al Mesías, hasta que sus ojos no vieran al Mesías. Entonces llegan José y María con el niño Jesús, y él ve, y el Espíritu le revela nuevamente, el Espíritu Santo le revela que ese es el niño, el Mesías. Entonces Simeón toma al niño en brazos y comienza a profetizar, y da toda una profecía acerca de la misión de Cristo. ¿Sí? Y este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y para que sean, y me encanta este texto, y para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ese es un texto que me ha hecho pensar, me ha dado alimento para el pensamiento durante mucho tiempo. Y para que sean, o sea, la misión de Cristo, Cristo vino a ser niño, ser humano, entre otras cosas, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. O sea, que forma parte del deseo de Dios y de la misión de Dios, traernos al plano consciente aquello que es subconsciente, que veamos lo que allí pasa. Hoy hablaba en la mesa con una hermana, una señora, que me decía, bueno, no recuerdo cuál exactamente ahora fue la situación. Sí, hablábamos de David, cuando David cae en pecado con Betsabé, ¿sí? Y que él después escribe: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad. Y yo le preguntaba a esta hermana, le digo, ¿sabía Dios, y les pregunto a ustedes, ¿sabía Dios que David iba a cometer adulterio con Betsabé? ¿O no lo sabía? Sí. Todos los. ¿Le hubiera costado mucho a Dios hacer que David no estuviera en el lugar de la escena en ese momento? Sin alterar en absoluto su voluntad, pero simplemente mandarle un mensajero que le trajera un mensaje de la guerra. Para que saliera. En lugar de él irse al patio a ver la Betsabé, salía por la otra puerta a recibir el mensaje. ¿Le hubiera costado mucho? No. Pero Dios no le mandó ningún mensajero. ¿Por malo? ¿O porque Dios necesita que se revele lo que hay en el corazón de David? Por el bien de David, Dios tiene que mostrarle a David qué hay en su corazón. Porque si David no lo ve, ¿cómo lo puede eliminar? ¿Sí? Forma parte del plan de Dios permitirnos circunstancias en las que se va a revelar los pensamientos de nuestro corazón. Porque forma parte del plan, porque es la única forma como el plan de salvación puede llevarse a cabo. Porque se necesita la cooperación entre Dios y el hombre. Si nosotros no vemos lo que hay acá, no hay salvación posible para nosotros. Volvamos al jardín del Edén. Así que Dios les ha dicho que no coman del árbol del fruto de la vida, del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. No, sino que Dios nos ha dicho que del fruto de todo árbol podemos comer, pero estoy diciendo mal. Así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. No, sino que Dios nos ha dicho que del fruto del árbol de todo el huerto podemos comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no lo tenemos que tocar.
carne y comer. Ahí le agregó Eva un poquito, ¿no? No es así, sino que bien sabe Dios que el día que coman de este fruto, sus ojos serán abiertos y seréis como dioses. ¿Creyó Eva esta información que le llegó? ¿La tomó como verdadera? ¿Cómo sabemos? Con la acción, Por decisiones. con la decisión. Por la decisión que tomó, exacto. Tomó la decisión de comer. Nefasta decisión, ¿no? ¿Dónde este acto de Eva de creer esta información que recibió, qué implicó que hiciera Eva primero? No tengo acá las diapositivas anteriores, pero a ver si alguno estaba prestando mucha atención y puede recordar. Antes de que Eva decida creer lo que Satanás le estaba sugiriendo, ¿qué tuvo que haber pasado necesariamente con Eva? Analizar si era verdadero o falso. A ver, ¿de uno? Analizar si era verdadero o falso lo que estaba recibiendo. Sí, o sea, tuvo que analizar si era verdadero o falso, pero antes de decidir que lo que decía la serpiente era verdadero, ¿qué tuvo que pasar con Eva? Transformarse y creer que ella es causa en lugar de efecto fue la consecuencia. El creerse yo soy Dios es la consecuencia de haber incorporado esa información falsa. Pero antes de incorporar esa información, en el proceso en que estaba evaluando si eso era verdad o mentira, ¿qué tuvo que haber pasado con ellas? Si era dudar de Dios, dudar de la palabra de Dios. Si era ganancia. Si era ganancia. Correcto. Y antes de evaluar si eso era ganancia o no, ¿qué tuvo que haber pasado? Porque justamente para evaluar si esa información es ganancia o no, ¿con qué otro elemento tiene que contar? ¿Cuál es el único elemento que es de ella y solo de ella, con el que ella podía usar para evaluar si era verdadero o falso? Ella tuvo que soltar su confianza en Dios. La confianza que siempre la había tenido en la información que Dios le daba, ¡chuc! Le pasamos la tijera. A la confianza de Dios no le pasamos la tijera en realidad. La confianza siempre está ahí, pero en lugar de confiar en lo que Dios le dice, ahora se desplaza y confía en lo que le dice Satanás. Y la confianza es lo único que nos puede ligar a una persona y a Dios. ¿Sí? Es a través de la confianza que se establece nuestra relación. Entonces, Eva desplazó su confianza de la información que Dios le daba, la desplazó a la información que le proveía Satanás. Y ese acto generó una distorsión, un retorcimiento del espíritu de Eva, una alteración, algo se modificó, se cambió todo en el espíritu de Eva. En lugar de todo tener su orden y demás, se alteró. Luego a Adán le pasa lo mismo, solo que Adán, en lugar de creer la información de la serpiente, Adán desplaza su confianza de Dios a Eva. Y como la confianza de Eva estaba puesta en la serpiente, en definitiva, ¿en quién está confiando Adán? En la serpiente. ¿Sí? Adán no le cree directamente a Satanás, pero le cree a Eva, que Eva le creyó a Satanás. Entonces, en definitiva, los dos quedaron conectados con Satanás por la confianza y desconectados de Dios. Eso provoca una alteración en su espíritu, de suerte tal que cada
descendiente de ellos, ustedes y yo, tenemos en nuestro corazón oculta la creencia yo soy Dios. Como papa. Tiemblo de solo decirles, tiemblo de solo pronunciar y explicar esto, les aseguro. Pero si lo puedo explicar de alguna manera, repito, esto es un modelo, ¿sí? Yo no estuve en el huerto de Edén, yo no estuve dentro del espíritu de Adán y Eva para saber lo que pasó, pero digamos, tomando la información que Dios nos da en su palabra y corroborando lo que pasa en cada ser humano, podemos ver lo que esto es así. Yo tengo 53 años, yo soy de la época de los cassettes, ¿se acuerdan? Sí, de los discos. También conocí los discos. Los discos de pasta para escuchar música. ¿Vieron cuando vimos el videito del efecto dominó? Ese tocadiscos, bueno, esos eran de mi época. Los vinilos. Los de vinilo, exacto. Yo tenía unos 13 años, mis tíos de Estados Unidos habían decidido, bueno, me habían preguntado si yo quería, y yo acepté y fui con gusto, ir a vivir durante un año con ellos allá en Estados Unidos. El pretexto era aprender el inglés. Pero ellos, pasaba que hacía poco se le habían casado los 3 hijos en 6 meses y andaban un poco con el síndrome del nido vacío. Vinieron a Argentina a visitar acá a mi madre y me encontraron a mí y dijeron qué lindo tenerla de hija, entonces la convencieron a mi mamá de que me mande para allá para aprender el inglés, digo. Me vino bien porque aprendí el inglés también. 13 años. Acababa de terminar la escuela primaria, tener que entrar en una secundaria en plena adolescencia, con una cultura desconocida, con una familia desconocida, porque mis tíos eran prácticamente desconocidos para mí. Yo no los había visto más que un par de veces. No la pasé nada bien. Y estos no existían en aquella época. Las llamadas telefónicas sí existían a valores inaccesibles para mí, para mis padres. A lo mejor 5 minutos al mes podíamos hablarnos por teléfono. ¿Qué hacíamos? Un cassette. ¿Sí? Mis padres grababan el cassette, me hablaban, duraba 60 minutos, ¿no? Media hora de un lado, media hora del otro lado. Ellos grababan, me contaban todas las novedades, todo lo que pasaba, ¿verdad? 15 días para que llegue el cassette hasta Estados Unidos. Yo lo escuchaba desesperada, escuchaba el cassette, lo sentía un poquito más cerca y en el mismo cassette yo les contaba qué hice, qué no hice, qué pasó, vuelta el cassette a Argentina, 15 días más lo recibían mis padres. Allá mis padres escuchaban las novedades mías, volvía el cassette a Estados Unidos. Así a lo largo de todo ese año, no sé cuántos viajes hizo en el cassette ese, pero sí anduvo. Después de los cassettes vinieron los CDs, ¿no? Los discos compactos. ¿Qué pasaba? Ya en esta época yo ya era más grande, yo ya era maestra de escuela sabática de niños y recuerdo una vez que había grabado unas canciones navideñas, unos villancicos y les quería regalar a mis alumnitos de escuela sabática como un regalito de Navidad ese CD. Y bueno, y allí los había grabado, pero de repente me di cuenta que había uno que no era lindo o que no había querido poner, no sé cómo, y se había ido en la grabación. Entonces quise desgrabarlo. ¿Pude? No. Yo me había quedado con la idea de los cassettes, pero yo no sabía, lo descubrí en ese momento, que los CDs era imposible volver a grabar. ¿A qué viene todo este cuento? Además de relajarnos un poquito, esto es un CD, no un cassette. Una vez que se grabó una información en el corazón de Adán y Eva, no tiene vuelta atrás.
Allí se grabó y no hay forma de desgrabarlo. Ni Dios puede hacerlo. Ni Dios puede hacerlo, porque ¿puede Dios meterse dentro del espíritu del hombre? Ya lo vamos a ver el sábado. Y si uno le autoriza. No puede. Allí quedó. ¿Vieron el texto que dice que nacemos muertos en nuestros pecados? Esto significa muerte, porque esto, en lugar de estar conectado a la fuente de vida que es Dios, está conectado a Satanás y nacemos muertos, aunque con vida, nacemos muertos. O sea, nacemos en una situación de muerte inevitable. Nuestro periodo de vida en esta tierra es simplemente el periodo de gracia que Dios nos da para la transformación de ese corazón y para que obtengamos y nos reconectemos nuevamente con la verdadera fuente de vida, cosa que se rompió con Adán y Eva. Ninguno en su sano juicio, salvo que esté muy psicótico, creería que es Dios, ¿verdad? Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿tú te crees Dios? Me va a decir, no. Sin embargo, ya vamos a ver que aunque está subconsciente, está allí y que todas las acciones del ser humano así lo han. Cuando empecemos a verlo se van a dar cuenta. Cuando yo empecé a ver esto fue tristísimo, porque yo caminaba por la calle y veía, mirá lo que está haciendo esa persona, se cree Dios. Mirá lo que está haciendo ese otro, se cree Dios. Wow, estoy rodeada de dioses. ¿Sí? Ya van a ver. Si yo soy Dios, yo soy creador y yo tengo para dar algo de mí mismo, ¿no es cierto? Si soy criatura, nada es mío, no doy nada de mí mismo. Si soy criatura, tomo para dar. Pero si yo soy Dios, doy de mí mismo, pero nunca doy gratis, siempre doy para recibir. ¿Sí? Porque las necesidades las tengo. ¿Sí? Las necesidades legitimizan el egoísmo, si se quiere. Doy para recibir, quiero un beneficio para mí, porque tengo la necesidad, y la necesidad es buena. Con nuestro corazón evaluamos que recibir algo es ganancia y dar algo es pérdida. Y me detengo un poquito, a ver, me detengo aquí un poquito. ¿Saben quién es el que mejor explica el funcionamiento del corazón? ¿Quién creen que es el que mejor explica cómo funciona el corazón del hombre? Un cardiólogo. Un cardiólogo. Un cardiólogo. Bueno. Salomón lo hace extensivo, ¿no? Hace toda su... Pero Jesús, en 3 versículos, describe cómo funciona el corazón del hombre. En el Sermón del Monte, el discurso maestro de Jesús, ¿no? Es más, hay quienes lo miran desde el punto de vista de la literatura hebrea y lo ven que está en el medio del Sermón del Monte, ¿no? Y los hebreos tenían su forma de escribir literariamente, lo más importante lo colocaban en el centro de un escrito, ¿no? Y la explicación acerca del corazón que Jesús hace en Mateo está en el centro del Sermón del Monte. Y Jesús dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan,
porque donde esté vuestro tesoro estará también Vuestro corazón. corazón. El corazón sigue al tesoro, ¿sí? Donde esté tu tesoro va a estar el corazón. Jesús, que conoce, porque Él fue el creador, conoce perfectamente cómo funciona el corazón del hombre, nos dice que está mal hacerse tesoros. No. No nos dice no se hagan tesoros, vivan austeramente, vivan pobres, vivan... ¿Nos dice eso? No nos dice que esté mal hacemos tesoros. ¿Cuál es la única razón por la cual nos dice que no nos hagamos tesoros? ¿Dónde están los tesoros? Porque se pierden. No te hagas tesoros donde los vas a perder. Porque si perdés tu tesoro, perdés tu corazón, y si perdés tu corazón, ¿qué perdés? ¿De qué mana del corazón? La vida. Mana la vida. No hay enfermedad. No hay persona enferma que no haya perdido un tesoro. Nunca van a encontrar una persona enferma que cierto tiempo atrás, a veces más tiempo, a veces menos tiempo, depende de qué enfermedad se trate a veces, no haya perdido algo valioso para ella. Todo pensamiento de pérdida genera enfermedad y a la larga muerte. No te hagas tesoros en la tierra porque los vas a perder. Y si pierdes tu tesoro, pierdes tu corazón, y si pierdes tu corazón, pierdes tu vida. Si quieres asegurar tu vida, construye tesoros en el cielo, que allá están asegurados. ¿Y qué son los tesoros en el cielo? Las personas que llevemos, para cuya salvación hayamos tenido el privilegio de cooperar, ¿sí? Dios diseñó nuestra mente, nuestro espíritu, para que dar sea ganancia y no dar o dar de menos sea pérdida. Ese fue el modelo de Dios. Pero luego de que el engaño, yo soy Dios, entró y Adán y Eva quedan conectados con la información que les da Satanás, esto se tergiversa y ahora en cada uno de nosotros está grabado ya en nuestro CD, grabado a fuego, que si damos algo, perdemos algo. Y que si recibimos algo, ganamos algo. Invirtió los polos, Satanás. Estoy pensando cómo más explicarlo, porque veo los rostros y digo, ¿y ahora cómo más sigo explicando? Dios nos diseñó como ganadores. Vieron que las computadoras funcionan con un lenguaje binario, ¿sí? Cualquier computadora solo maneja el 0 y el 1, el 0 y el 1. Y con esas dos letras, digamos, esos dos números, maneja todo lo que hace una computadora. El 1 deja pasar la corriente eléctrica, el 0 no la deja pasar. Y así entonces va, y todo el sistema electrónico allí se maneja con esa información. O toda la información la reduce a un 1 o un 0, si va a dejar pasar la corriente o no. Así funciona nuestro espíritu, nuestra mente. Cuando algo lo consideramos ganancia, dejamos pasar corriente y vamos a realizar esa acción. Cuando algo lo consideramos pérdida, no pasa la corriente a nuestra corteza cerebral y no realizamos esa acción. A ver qué ejemplo puedo poner que no sea siempre el mismo. Mi esposo que me acompaña, si no, va a estar cansado de escuchar los mismos ejemplos. A ver. Siempre caigo en el mismo porque me pasa lo mismo, pero en este momento yo siento deseos de ir al baño.
Vaya al baño. O sea, la información me llega, ¿sí? Los nervios que llegan desde mi vejiga hasta la corteza están llevando la información. El nivel ya se está alcanzando, necesitas vaciar. Yo soy consciente de esa información, tengo la sensación, ¿sí? No tengo las tres barritas. La información pasa por el plano ganancia, o sea, pasa por el plano verdadero o falso y ahora pasa al plano de ganancia o pérdida. Mientras yo estoy acá dando el seminario, ¿cómo evalúa la información mi corazón? ¿Ir al baño en este momento es ganancia o es pérdida? Es pérdida. Así que, tranquila, no pasa nada, no voy al baño, sigo hablando. En cuanto termine la charla, ¿qué voy a pensar? En ese momento evalúo, ahora es ganancia al baño. Allá corro al baño. ¿Sí? Así funciona nuestro corazón. Resultado, o sea, ¿cómo podemos ver que cada uno de nosotros en nuestro corazón o en nuestro subconsciente nos creemos Dios? A través de nuestras acciones, a través de los resultados de lo que hacemos. Si yo soy Dios, no necesito una fuente. Soy autosuficiente. Si yo soy Dios, yo doy amor de mí mismo. ¿Sí? Ninguno de ustedes acá nunca pensó que daba amor de sí mismo. ¿No? ¿O sí? Todos pensamos que damos algo de nosotros mismos. Es más, cuando perdemos algo, pensamos que perdemos algo nuestro propio. Como si fuéramos dueños de las cosas, ¿no? El Salmo 24:1 es bien clarito, de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Pero si a mí se me prendió fuego el auto, tremenda escándalo que voy a tener y tremenda hipertensión que voy a tener porque consideré que el auto era mío, ¿no? Si yo soy Dios, yo soy autosuficiente, no necesito, las cosas son mías. Si yo soy Dios, soy independiente, no necesito consultar nada con Dios. Si yo soy Dios, se elimina la ley de causa y efecto. Decíamos, eso ya lo habíamos visto, ¿sí? Yo soy causa y no efecto. Si yo soy Dios, yo tengo o poseo cosas o personas y son mi propiedad. El ejemplo que ponía recién, ¿sí? Y este ejemplo que les di es real. Esta era una paciente mía que venía todos los lunes a consulta y un lunes no vino. Y al siguiente lunes vino y le pregunté, ¿qué te pasó el lunes anterior? Y me dijo, estuve internada en el hospital. ¿Y por qué? ¿Qué te pasó? Se prendió fuego mi auto el fin de semana. La hipertensión no viene porque sí, tiene que haber habido una pérdida antes, ¿sí? ¿Había una pérdida? Sí, era una pérdida importante para ella, sí. Yo le digo, ¿qué auto tenías? Un Falcon viejo. Pero era lo único que tenía para ir a mi trabajo. Entonces ahora yo tenía doble desafío con esta señora. Además de ayudarla con sus ataques de pánico, ahora tenía que ayudarla con su crisis hipertensiva para que no se repitiera. Entonces, sabiendo que los pensamientos de pérdida son los que dan lugar a la enfermedad, yo ahora tenía que ayudarla a ella a salir del pensamiento de pérdida que ella tenía, de que había perdido algo personal. Entonces le dije, si el auto, por un ratito imagínate que el auto que se prendió fuego no fue el Falcon viejo tuyo, sino fue un Mercedes-Benz último modelo de tu vecino. Si el auto que se prendió fuego era el Mercedes-Benz de tu vecino, ¿vos hubieras terminado ingresada en el hospital? No, claro que no, me dice. Le digo, ¿y por qué? Hay un problema en la matemática. Si un Mercedes-Benz vale muchísimo más que un Falcon viejo, ¿por qué ante la pérdida de mucho más no te enfermas y ante la pérdida de mucho menos sí te enfermas o sí te agarra hipertensión? Pero es que el Falcon viejo era mío. El otro era de mi vecino. ¿Sí? Si yo soy Dios, yo poseo cosas. Son mías.
Y si hay alguno de ustedes que no se identifique en este punto, no le creo, porque así funciona el corazón, ¿sí? Creemos que las cosas son nuestras y nos enfermamos cuando las perdemos, cosas o personas. Ni que hablar si son personas, ¿no? 10 veces más. Si yo soy Dios, hago las cosas por mí mismo. Si yo soy Dios, merezco respeto, gratitud, reconocimiento. ¿Qué le pasó a Lidia con Romeo, con la dueña de Romeo? ¿Cómo que no me dijo gracias? Yo soy Dios. Inconscientemente, conscientemente, ¿cómo voy a ser yo Dios si yo me crié en la iglesia, no? Pero inconscientemente mi actitud, mi dolor de cabeza, que estuvo motivado por mi actitud de esperar gratitud o reconocimiento hacia mi persona, me pone frente a la realidad de mi corazón, se me fue el corazón de él, me pone frente a la realidad de mi corazón de que yo inconsciente e involuntariamente estoy actuando a partir de la creencia de que soy alguien que no soy. Si yo soy Dios, yo sé lo que está bien y lo que está mal, lo que es mejor y lo que es peor, y no tengo necesidad de consultarle nada a nadie, ¿no? Eva no tuvo necesidad de consultarle a Dios si estaba bien o estaba mal lo que hacía. Ya había desplazado su confianza a lo que le había dicho Satanás. Ella ahora se creía a Dios y no necesitaba preguntarle a Dios si podía comer o no el fruto. Si yo soy Dios, yo soy la medida. Mi mecanismo de evaluación de la información es correcto. Yo sé lo que está bien, no necesito de una ley porque yo soy la ley. En el ejemplo que les di cuando iba a llevar al perrito a la dueña, ¿qué iba pensando yo de camino? Yo no se los dije en el ejemplo, pero ¿cuáles eran mis pensamientos mientras yo iba? ¿Qué hubieran pensado ustedes si les pasaba lo que me pasó a mí? Donde la señora decía, no tengo dinero, no tengo vehículo, y la última ya no le quedaba más excusas para dar, que simplemente dijo, no puedo ir hasta la estación de servicio. ¿Qué hubieran pensado ustedes? No tiene interés. Una fresca. Sí, y además de no tiene interés, yo fui un poquito más lejos. Una fresca. Es una fresca, es una malagradecida, pero yo fui más lejos, mi corazón está más pervertido que el de ustedes. Yo fui a pensar, si yo fuera la dueña de ese perrito, me iría caminando los 20 kilómetros para buscarlo. Si yo fuera, ¿no? Yo soy la medida, así se hacen las cosas, yo soy el patrón de conducta, de evaluación. ¿Sí? Qué triste, ¿no? Qué nefasto. El deseo, si yo soy Dios, conductas que evidencian el engaño del corazón subconsciente, faltó la B, subconsciente. El deseo de tener poder sobre otros. Ninguno de ustedes ha querido dominar a otro, ¿no? No. Estoy seguro que acá en Chile no pasa. En la iglesia adventista no pasa, ¿no? En los aromos no pasa. Nadie quiere dominar al otro, ¿no? Ejercer control sobre otros, controlar las circunstancias. Si no queremos controlar a otros, por lo menos queremos controlar las circunstancias, ¿no? A ver, ¿qué ejemplo de querer controlar circunstancias podemos dar? Pero esto es un común denominador a todos los seres humanos, ¿sí? De hecho, se usa la religión para controlar a los demás. Sí. Hoy hablábamos de la importancia de dar libertad. Contrariamente a eso, lastimeramente se restringe la libertad de los demás en nombre de la religión. Juzgar a los demás, porque yo soy la medida, ya lo vimos. Requerimientos o expectativas de aprecio, respeto, aplauso, que en el fondo son expectativas de adoración. Ninguno de ustedes nunca las tuvo tampoco, ¿no?
en vez de servicio desinteresado. Uf. Quejas por las circunstancias que me toca vivir. ¿Qué fue lo que mantuvo al pueblo de Israel 40 años en el desierto? La queja. ¿De dónde salen las quejas? Del corazón que reconoce que yo soy criatura, del corazón que se cree que yo soy Dios. ¿Qué es Dios? Si yo fuera presidente, si yo fuera Dios, no habría guerras en el mundo. Si yo fuera Dios, no habría abusos en el mundo. Yo haría que toda la gente haga lo que tiene que hacer. Si yo fuera Dios, ¿no? Cada circunstancia por la cual nos quejamos y que está fuera de nuestro control, demuestra que queremos entrar en la esfera de Dios, porque las circunstancias están en la esfera de control de Dios, no en la mía. La esfera de control que Dios colocó en mí es yo misma, solo yo puedo controlarme a mí, pero yo no puedo controlar a los demás, las guerras, las enfermedades y lo demás. Competir en vez de cooperar. No hay ningún fanático de fútbol aquí, ¿no? Nadie celebró el mundial ni nada de eso. Competir en vez de cooperar es tremendo. Creo que esta es una de las mayores evidencias de que el ser humano se cree Dios. Y no hay forma de sacarlo, ¿eh? Esto no hay forma de sacarlo ni siquiera de los jóvenes de nuestra iglesia. O sea, no hay forma siquiera de que lo entiendan muchas veces. Y lo digo por experiencia propia con mi hijo, ¿eh? Todas las conductas de autoprotección. Si yo soy criatura, el cuidado de mi ser, ¿de quién depende? Del Señor. Jehová tiene cuidado de vosotros, ¿sí? Pero continuamente estamos queriendo autoprotegernos. Y yo hago esto, y yo hago lo otro. Y vemos amenazas en todas las circunstancias que están externas a nosotros, en lugar de darnos cuenta que la única, verdadera y real amenaza está adentro de mí, adentro de mi corazón, en mí. Creencias subconscientes y erróneas. Podría dar muchos ejemplos de conductas de autoprotección. Deseo de controlar los resultados de lo que hago en vez de controlar mi acción. ¿Sí? Nuevamente me pongo como triste ejemplo. Y ojalá hubiera sido solo en la época de exámenes, insisto. Pero los nervios que yo padecía previo a los exámenes, Dios los conoce, Dios y yo los conocemos. Y me impedían controlarme para sentarme a estudiar. Estaba tan preocupada por qué me voy a sacar, aprobaré o no aprobaré, me irá bien, me irá mal, que eso me alteraba de tal modo que perdí el control sobre mí misma para sentarme a estudiar y dejar los resultados en las manos de Dios, porque eso no estaba en mi control, pero yo quería controlar el resultado del examen, en lugar de controlar mi sentadera para sentarme a estudiar. Dar antes de tomar. Decimos que amamos a alguien, pero cuando no somos correspondidos, cuando no tenemos la reciprocidad, retiramos nuestro amor. Y a eso le llamamos amor. En un lenguaje más frío, eso es un intercambio comercial. El amor toma para dar sin esperar recibir nada. Pero nosotros creemos que damos de nosotros mismos, damos antes de tomar, entonces esperamos recibir. 1 Corintios 13, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es vanidoso, no hace nada indebido. Alguien me preguntaba cuál es la definición de amor de la que hablamos. Aquí les presento una. Es un poco larga, pero aquí está. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ahora viene la parte más linda. Pero el mayor es el amor.
Nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Nuestra vida es mortal porque estamos desconectados de la fuente de amor. El día que nuestra vida, que nuestro corazón quede conectado nuevamente a la fuente de amor, ¿qué tantas posibilidades de morir vamos a tener? Ninguna. Porque el amor nunca deja de ser. Que Dios les bendiga. Amén. Mañana vamos a empezar a aplicar todo esto en el proceso de salud y enfermedad. ¿Sí? Hasta acá es el cimiento necesario conocer para poder entender de dónde vienen las enfermedades y por qué nos enfermamos. Y mañana vamos a seguir con el tema de por qué nos enfermamos. Vamos a tratar de ver casos clínicos. Si alguno quiere participar como paciente voluntario en vivo y en directo y sentarse para tener una consulta médica acá, es bienvenido. Si todavía no se animan, bueno, pero si alguno quiere hacerlo, vamos a poder hacerlo. Si no, oficiar de paciente, en vivo y en directo, con el grupo, frente al grupo. Frente al grupo. Gratis. Que tengan muy buenas noches. Los organizadores van a querer, sin duda, cerrar con alguna información. Y no me quiero ir con ella. Una pregunta. Por ejemplo, cuando la serpiente engañó a Eva, usted le dio como alta importancia al corazón, al subconsciente, al oculto, pero la parte consciente, la de arriba y la de abajo, ¿también quedaron dañadas desde ese momento? Porque si definimos la mente como el sándwich, el consciente, el subconsciente y el consciente, pero en toda la exposición vimos el daño del corazón, del subconsciente. Entonces mi pregunta es: ¿qué pasó con las tapas de sándwich? La verdad que nunca me hice esa pregunta, pero a priori le diría que no, que eso no se modificó, que los cambios fueron allí donde no los vemos, donde es involuntario, donde es inconsciente, porque de lo que somos conscientes todos, tenemos en claro qué está bien y qué está mal, ¿sí? Pero tendría que analizarlo un poquito más para. Recordando que alguien, era Marcela, era que me habías preguntado. Bueno, a ver, vuelvo la diapo atrás. Sí, ya nos vamos, disculpen. Cuando en algún momento tú me decías que hablábamos que el espíritu gobierna al cuerpo y lo que el espíritu manda son órdenes al cuerpo, y tú me decías, pero es que eso no es lo que yo veo en la realidad, me decías, porque yo veo que hago cosas que no quiero hacer, ¿verdad? Y Pablo también lo decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El mal que uno no quiere no sale, el bien que quiero sale de mi parte consciente, pero el mal que no quiero, eso hago, sale de mi corazón. ¿Sí? Entonces, sigue siendo el espíritu el que gobierna las acciones del cuerpo. ¿Se entiende? Pero es mi espíritu engañoso, es mi corazón engañoso el que me hace hacer aquello que conscientemente yo no quiero hacer. No sé si vamos cerrando la idea. ¿Sí? Mi corazón engañoso me lleva a hacer las cosas malas que conscientemente no quiero hacer. Pero como mi corazón me evalúa como ganancia hacer algo que está malo, lo termino haciendo aunque no lo quería hacer. Pero sigue siendo el espíritu, el problema está en el espíritu, en el corazón, no en el cuerpo. ¿Se entiende? Tomemos un caso extremo, un violador, ¿sí?
¿Dónde está el problema? ¿En su cuerpo o en su espíritu? Está En su espíritu. En su espíritu. Está haciendo probablemente el mal que no quiere y no el bien que quiere, porque su corazón le está haciendo hacer algo. No sirve de nada circuncidarlo. Lo que hay que circuncidar es su corazón. Entonces no es culpable de lo que hace, porque viene del subconsciente. ¿Cómo? Inconsciente. No es culpable de lo que hace, porque viene del subconsciente, no del consciente. Buenísima la pregunta. Ya lo vamos a ver. Creo que esa pregunta la contestamos el sábado.